Hola, bienvenidos a este video titulado Rectificador de onda completa con filtro. La idea de este contenido es seguir con la serie de videos que se han mostrado hasta el momento sobre estos circuitos eléctricos electrónicos, ya basados en la rectificación de señales de corriente alterna. Entonces, como dice el título de este video, ¿cierto? Se va a abordar eh, nuevamente, ¿cierto? La rectificación de onda completa, pero esta vez se va a agregar un filtro. Y para hacer, ¿cierto? Al ir al punto, ese filtro, en rigor, abarca utilizar un componente electrónico llamado condensador. ¿Sí? Acá en mis manos, ¿cierto? Tengo un condensador. En este caso es un condensador del tipo electrolítico, el que voy a utilizar en el circuito. ¿Sí? Algunas características de él que voy a revisar acá, ¿cierto? Que nos van a dar una idea en la construcción y ubicación, ¿cierto? En el circuito, ¿ya? Básicamente, ¿cierto? Estos condensadores que son acá, que están acá, en este caso, ¿cierto? Muestro, por ejemplo, dos, ¿sí? Básicamente, ¿cierto? Tienen, en este caso, físicamente la misma apariencia, ¿ya? Tienen el mismo tono, pero sus valores que vienen impresos prácticamente en su estructura acá, ¿cierto? Cambian, ¿ya? Y por supuesto, bueno, hay cosas importantes, interesantes a destacar. Primero, bueno, este tipo de condensadores, ¿cierto? Tienen, hay que tener especial cuidado porque tienen polaridad, ¿ya? El terminal más largo que tú tienes acá, en su estructura, el terminal más largo que tú tienes acá, corresponde al terminal positivo. O sea, hasta aquí estaríamos hablando del ánodo de nuestro condensador, el ánodo del condensador, y el terminal corto, más corto correspondería, ¿cierto?, al lado negativo, ¿ya? Otra cosa importante es que, bueno, en un circuito electrónico uno los podría encontrar con sus terminales, ¿cierto?, cortados al mismo nivel. Por ende, no podría, por ejemplo, identificarlo a simple vista, ¿ya? Para poder entender eso y poder verlo, ¿cierto?, adecuadamente, ya me puedo dar cuenta que en su estructura física, ¿cierto? Viene una, viene una marca bastante, ¿cierto?, notoria que te indica que este lado es el lado negativo de la polaridad, ¿cierto?, de este condensador, ¿ya? Entonces de esta manera ya puedes ubicar, ¿cierto?, cada uno de los terminales que corresponden, ¿ya? Ese es un punto importante, ¿ya? Resulta que si te llegas a equivocar en la ubicación de este componente, ¿cierto?, en el circuito, ¿ya? Estos prácticamente, ¿cierto?, pueden estallar. Así que hay que tener bastante cuidado, ¿cierto?, a la hora de ubicarlos, ¿sí? Así que es relevante este asunto, ¿ya? Otra cosa importante, bastante importante, es que ellos, ¿sí?, en su parte física, además de identificar, ¿cierto?, con esta marca, ¿cierto?, el lado negativo, te dice la capacidad de llenado del condensador, por decirlo de una manera, y su capacidad de carga, ¿ya? Ahora, para ir al punto, un condensador, ¿cierto? Bueno, es un verdadero acumulador electrónico, ¿no? Bueno, es un acumulador eléctrico, ¿ya? Que se ocupa bastante en la electrónica, porque tiene la particularidad, ¿cierto?, de llenarse a ciertos niveles en base a la carga eléctrica que se le esté dando, y posterior es capaz de descargarla, ¿ya? Entonces, es relevante, ¿cierto? Datos, por ejemplo, el que establece acá en este ejemplo, que me dice, ¿cierto?, que, por ejemplo, este condensador tiene o puede alcanzar un nivel de voltaje, ¿cierto?, al entregarle energía hasta 50 volts, ¿ya? Y no necesariamente va a significar que tenga que entregarle 50 volts dentro de esto, sino que
establece, ¿cierto? Que este es el límite de voltaje que tú le puedes dar, al menos en este caso, para este condensador, ¿ya? Por ejemplo, en este otro condensador que yo tengo acá, me dice que hasta 25 volts se podría llenar, por ejemplo. Por eso no es solamente un tramo al otro, o sea, no son siempre iguales, ¿ya? Otro punto importante es, ¿cierto? El número que está arriba en este caso, ¿ya? Que nos dice 100 UF, que en rigor, ¿cierto? Son 100 microfaradios, ¿ya? Esta es una unidad de medida de la carga que puede almacenar el condensador, ¿ya? Que va a ser súper importante esto, ya que va a tener cierto sentido para lo que nosotros lo vamos a utilizar en el rectificador, ¿cierto? De onda completa, ¿ya? Entonces, una vez que yo tengo cierto esa lógica, ¿cierto? Voy a, bueno, explicar más o menos por qué utilizamos, ¿cierto? El condensador en un circuito, ¿cierto? Y posterior pasamos a la construcción, que en rigor es lo que no me interesa, ¿cierto? En este primer tramo de este video, al utilizar, ¿cierto? Este componente, ¿ya? O sea, bueno, básicamente lo que ocurre, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos una rectificación, de hecho aquí yo tendría, ¿cierto? Un rectificador, ya tengo el voltaje, tengo el tiempo acá. Si tengo un rectificador de onda completa, vamos a tener, ¿cierto? Una señal similar a esto. Una señal similar a esto. Y esto justamente, ¿cierto? Que si bien ya está rectificada tanto bueno, la onda el semiciclo positivo y semiciclo negativo de la señal, ¿ya? Acá queda totalmente, ¿cierto? Muy punzante, por decirlo así. O sea, acá bastante, esto especie, ¿cierto? De cerro que estás viendo acá, ¿ya? En factor, ¿cierto? Se le conocería prácticamente como un rizado muy grande. Este es uno de los términos, ¿cierto? Más utilizados que se dan, ¿ya? Lo cual esto en la práctica, si bien está rectificado, está por lejos hacer algo parecido a una línea, que es lo que tú esperas al momento de rectificar. Porque una línea, porque tú buscas, ¿cierto? Que el voltaje corriente alterna pase a ser voltaje corriente continua, ¿sí? Entonces, para poder hacer que esto ya empiece a aparecer, ¿cierto? Una señal, por ejemplo, lineal, ¿sí? Se utiliza justamente un condensador, ¿ya? Y esto tiene la particularidad que por supuesto tienen un nivel de carga. Y resulta que los condensadores se van cargando, en este caso, ¿cierto? En los voltajes pico, ¿ya? Y yo podría considerar el voltaje pico de entrada, por ejemplo, del circuito, pero, ¿cierto? Como yo ya tengo aquí rectificado por medio, ¿cierto? De los diodos, ya acá en rigor yo trabajo con el voltaje pico de salida, o sea, el VP out, ¿sí? Que ese en rigor va a ser el voltaje que voy a considerar a la hora de escoger, por ejemplo, un condensador en base a su nivel de voltaje, ¿cierto? Que este viene estipulado, tal como lo comentaba anteriormente. Entonces estos se cargan acá, se cargan en los voltajes pico y posteriores se empiezan a descargar, ¿sí? Se va a empezar a descargar. Sin embargo, esa descarga empieza, ¿cierto?, a llevarse a cabo rápidamente, ya a continuación del otro medio ciclo, ¿cierto?, que tengo acá, ya. En resumidas cuentas, va a empezar, ¿cierto?, a entregar, se carga, ¿cierto?, el condensador y se entrega prácticamente ya independiente a que la energía, ¿cierto?, que se esté generando acá en base a la rectificación, ¿cierto?, esté cayendo por acción propia de lo que están haciendo los diodos, ¿ya? Entonces él se carga en su punto máximo y, ¿cierto?, empieza a inmediatamente a entregar, ¿cierto?, esa, esta carga eléctrica. Y en resumidas cuentas, esta señal que está, ¿cierto?, totalmente
rectificada, ahora ya empieza a aparecer algo más similar a esto. Que si bien aparecen ciertas ondulaciones, ¿sí? Esto está mucho más similar a una señal lineal, ¿ya? Y de hecho, este factor, ese tramo que está acá, ¿sí? Es lo que también se conoce, ¿cierto? Como rizado de la señal, ¿ya? Que en rigor es lo que me va quedando de la rectificación de voltaje y corriente alterna. Cabe señalar que entre más capacidad de carga tenga el condensador, es decir, por ejemplo, al utilizarlo, a utilizar ¿cierto? Un nivel de carga, en este caso ¿cierto? Estos microfaradios, sea más grande el número, ¿cierto? Ya, yo voy a tener prácticamente mucho más, eh, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Más lineal la rectificación, la señal que genera acá, ¿sí? Y eso, ¿cierto? Insisto, va a depender de este número. Entre más alto entonces sea, más lineal yo voy a ver esto. Sin embargo, es importante que si tú eres minucioso al ver eso, ¿cierto? Por medio de un osciloscopio, por ejemplo, te podrías dar cuenta que siempre van a quedar pequeños rizados, ¿ya? Y ya te vuelvo a decir, ¿cierto? Que es lo que queda de la rectificación de una señal alterna, ¿sí? Además, siempre por mucho que tú le agregues cosas o componentes electrónicos, ¿cierto? A la rectificación, prácticamente nunca vas a lograr que sea una línea totalmente continua en el tiempo. Pero esto ya es mucho más similar a lo que sería, ¿cierto? Por ejemplo, lo que entrega una batería, ¿ya? Ahora, ¿dónde ubico esto? ¿Cierto? ¿Dónde lo ubico para posterior construirlo? Básicamente, ¿cierto? Lo que va a pasar acá es que el condensador se va a agregar de forma paralela a la resistencia, ¿sí? Y para eso se abre el circuito, por ejemplo, y voy a marcarlo acá en color rojo, su simbología. Existen bastantes simbologías que se pueden utilizar, ¿cierto? A la hora de ver un condensador, ¿ya? Pero esta va a ser representativa, ya que, por ejemplo, va a tener en esta simbología, ¿cierto? Un signo más, ¿ya? En su parte superior va a tener un signo más, lo cual nos va a importar a la hora de conectar adecuadamente el circuito, ¿cierto? Y no vaya a explotar, ¿cierto? Porque me equivoqué en la polaridad. Una vez que yo conecto el condensador, agrego, ¿cierto? Mi resistencia que está en este lado. De esta manera, entonces, ¿cierto? Ya tengo acá el condensador y su resistencia, ¿ya? Y bien importante, ahora, cuando el condensador se empieza a cargar en base a la energía que se le está entregando acá, ¿ya? Él en algún momento va a liberar esa energía, ¿cierto? Pero al tener la configuración de los cátodos acá, de los diodos que están en este punto, ¿ya? Tú impides que la energía se devuelva hacia donde está la rectificación, que es este punto. Por ende, ¿cierto? Tú obligas a esa energía que prácticamente se redirija hacia la resistencia, a la resistencia de carga que yo tengo acá, ¿sí? Entonces eso es esencial, ¿cierto? A la hora de poder ver acá. Ahora bien, en base a escoger el voltaje, ¿cómo lo voy a escoger? Bueno, ya decía básicamente, por ejemplo, ya he utilizado, ¿cierto? Este transformador, por ejemplo, en videos anteriores, ya, donde me dice su voltaje de salida son de 12 volt, ya, voltaje RMS. Vamos a ocupar este mismo dato, sin embargo, he dicho en la práctica que este transformador, al menos cuando empieza a trabajar, ese voltaje de salida en la práctica son alrededor de 14 volt, ya, pero vamos a ocupar el valor teórico que aparece acá, ya. Entonces,
Entonces, ahí ocurre, ¿cierto? Lo siguiente. Entonces, nosotros acá reemplazamos la fórmula que se ha explicado, ¿cierto? Anteriormente, en otros videos, ¿cierto? Donde ocupamos, por ejemplo, la fórmula de voltaje pico de entrada, que va a ser igual al valor eficaz o valor RMS, ¿ya? Puedo llamarlo de la qué manera, ¿cierto? ¿Ya? Y esto dividido en 0,707. Si voy reemplazando inmediatamente y ocupo los 12 teóricos del transformador a su salida, tomamos, ¿cierto? Estos 0,707 y nos va a dar aproximadamente los, ¿cierto? 16,97, prácticamente 17 volt. ¿Sí? Que esto, ¿cierto? Va a ser en rigor el voltaje pico máximo que se va a estar generando en mi señal alterna, ¿cierto? Que posterior empiezo prácticamente a rectificar. Aquí prácticamente, ¿cierto? Bueno, en este segundo tramo, que este es el que nos va a importar. Bueno, y aquí en rigor lo que comentaba anteriormente, yo podría utilizar, por ejemplo, este dato para determinar el condensador. Sin embargo, ¿cierto? Para que quede, ¿cierto? Adecuado, ya que básicamente estoy utilizando los diodos, ocupamos el dato del VP out, que es básicamente restar, ¿cierto? Perdón. Restar lo que me solicitan los diodos, ¿cierto? Dentro de esta rectificación. Entonces tendríamos que VP out va a ser V igual a VP in menos lo 1.4, ¿cierto? Que piden los diodos. Recuerda que para hacer un medio ciclo en una señal alterna, ¿cierto? Trabajan dos diodos a la vez. Cuando viene la siguiente medio ciclo, ¿cierto? Los otros dos diodos, ¿cierto? Trabajan. ¿Ya? Entonces de aquí viene esa sumatoria porque son diodos de silicio, ¿cierto? De los 0.7 volt, ¿ya? Y ahí por 2 nos da justamente esto 1.4 volt aproximadamente. Entonces si yo reemplazo ese dato y tenemos, ¿cierto? Los 16,97 volt y le restamos los 1.4 y ahí nos va a dar básicamente 15,57 aprox. Sí. Entonces ahí nos da 15,57 volt, ¿ya? Que este es mi voltaje pico de salida, ¿ya? Ahora, ese dato que yo voy a tener acá va a ser determinante entonces para ver si, por ejemplo, este condensador que yo tengo acá ya me sirve. Y claramente va a servir porque este condensador puede aguantar hasta un llenado de 50 volt, ¿ya? Si este caso, lo que yo calculé acá, me da cierto estos 15,57 volt, ¿ya? De voltaje pico de salida, se me ocurriera, por ejemplo, poner un voltaje de capacidad en rigor menor en mi condensador, por mucho que yo respetara, ¿cierto? La polaridad, esto va a estallar, ya este explota. Por eso hay que tener cuidado en el momento de escoger el condensador, ¿ya? Así que básicamente, bueno, eso para este caso, ¿cierto? Me va a importar. Ahora, voy a borrar un momento la fórmula y procedo, ¿cierto? Al armado. Es importante que
em, tú llegues a este circuito, ¿cierto? Con la base del rectificador de onda completa, sin haber agregado, ¿cierto? El correspondiente condensador, ¿ya? Entonces aquí tenemos, ¿cierto? La configuración. Es importante entonces para que lo recuerdes, ¿ya? Si a ti te funciona el rectificador de onda completa, tal cual tú lo estás viendo aquí en la protobar, ¿ya? Estás entonces en condiciones de poder agregar el condensador con todos los cuidados pertinentes, ¿cierto? Y sobre todo lo que decía, ¿cierto? En base a las polaridades. Vamos a recordar, ¿ya? Yo ocupo la misma base de los circuitos pasados, ¿cierto? Cuando se te explicó cómo se construía, ¿cierto? Y esta vez, por supuesto, tiene como objetivo agregar este condensador. Entonces decimos que acá tengo el diodo 1, por ejemplo, el 2, el 3 y el 4. Recuerda que tú le estableces, ¿cierto? El, el orden o el nombre que tú quieras. Entonces tengo el diodo 1, diodo 1, diodo 2, el 3 y tengo el 4 que está acá, el 4. ¿Ya? Y recuerda, siempre digo, ¿cierto? Recuerda que entre el 1 y el 2, 1 y 2 en la simbología, ¿ya? Estos están juntos, 1 y 2 están juntos, están totalmente unidos, ¿ya? Y entre el 2 y el 3, perdón, entre el 2 y el 4 que tengo acá, 2 y 4, están unidos en sus cátodos, ¿sí? Están unidos en sus cátodos. Si yo sigo la línea acá, están unidos en sus cátodos, ¿sí? Y si me fijo entre el 3 y el 4, entre ellos están en serie, o sea, están totalmente conectados entre ellos, entre el 3 y 4. Entonces tengo acá el 3 y el 4 y estos están también conectados en serie, ¿ya? Pero tienen que entender que a su vez, el diodo 1 y 2 no están, no están conectados por el ánodo con los diodos 3 y 4. No están conectados por el ánodo, no están conectados, ¿cierto? Perdón, por sus, por estos extremos, disculpen, ¿cierto? No están conectados, no hay nada eléctrico. Por ende hay que tener cuidado a la hora de hacer esta configuración. Por eso anteriormente en otros videos te decía, ¿ya? Que tú puedes hacer esta configuración o tipo cierto rombo prácticamente, ¿ya? Entonces, lo que te trato de decir es que hay que tener cuidado, especialmente cuidado en esto. De hecho, en los otros videos lo explico, ¿ya? No vayas a conectar estos dos diodos, ¿cierto? En la misma línea con los que están abajo, ¿ya? Ya porque cuando tú empiezas a hacer eso, esto, ¿cierto? Al menos se van a destruir dos diodos si tú haces esa mala configuración. Por ende, ¿cierto? Lo que yo hago acá, que dejo un espacio, ¿ya? Porque recuerda que aquí se comunican de forma totalmente, ¿cierto? Vertical acá. Entonces acá, al conectarlo al lado, no tengo o no revierte ningún peligro, ¿ya? Que eso es importante. También, ¿cierto? Tengo la parte, ¿cierto? De la resistencia que tengo acá, ¿ya? Esa comunicación entre los cátodos pasa la resistencia en este tramo, tal cual, ¿cierto? Lo tengo aquí en este punto, ¿ya? Se une la resistencia, ¿sí? Acuérdate, la puedo enviar en cualquier zona. Y el cable azul que yo tengo acá, ¿cierto? Representa esta última línea que está acá, pasando hacia el otro extremo de los diodos. Tal justamente lo estoy mostrando acá, justamente donde están aquí los diodos, ¿sí? Entonces aquí tengo esa configuración. Y ahora básicamente es agregar el condensador. Aquí tengo que tener ciertos los cuidados pertinentes y dejar la mayor cantidad de espacio posible. En este momento voy a sacar, por ejemplo, cable azul por el momento, para que tú veas bien cómo conectarlo. Voy a mantener la resistencia ahí mismo, ¿ya? Y la idea es que le dejes el espacio suficiente al condensador para que puedan estar bien conectados acá y poder respetar lo que ya te decía anteriormente. Entonces, para mi caso, voy a ocupar este condensador, ¿ya? De 50 volt y de 100 microfaradios, ¿ya? Y voy a abrir un poco sus terminales para que puedan, ¿cierto?, ocupar bien los orificios de la protobar, ¿ya? Entonces recuerda, acá tengo el lado negativo y acá tengo el lado positivo. O sea, esto en rigor vendría así.
así tendría que estar, ¿cierto? Puesto, por ejemplo, en el circuito, ¿ya? Así tendría que estar puesto acá. Por ende, ¿cierto? Yo lo que voy a hacer es respetar dicha configuración ahora que lo monte. Entonces, al seguir esto, claramente está acá la resistencia. Está la resistencia, ¿cierto? Y en ese espacio que me va a quedar aquí, por ejemplo, voy a conectar el terminal positivo de mi condensador. Entonces, terminal positivo de mi condensador. Importante, que también se les conoce, ¿cierto? Bueno, condensador o capacitor, ¿cierto? También que se les da como ese nombre. Es importante, ¿ya? Conecto ese extremo, el positivo, ¿ya? Y el negativo, el lado negativo, lo voy a conectar en la misma línea que la resistencia. O sea, prácticamente esta es su salida, ¿ya? O sea, a lo que me refiero es que tú estás conectando ese tramo que está acá, ¿ya? Entonces, conecto dejando, ¿cierto?, los espacios pertinentes ahí y ubico el condensador. Y ubico el condensador, ¿sí? Entonces respeto que su extremo, ¿cierto?, positivo ya está quedando inmediatamente en paralelo a la resistencia, ¿ya? O sea, eso está entonces adecuadamente, ¿sí? Entonces ahí está, se alcanza a apreciar, ¿cierto?, cómo están conectados. Y en su salida, ¿cierto?, están conectados en la misma línea. Por favor, ten mucho cuidado, ¿cierto?, a la hora de que tú los conectes. ¿Ya? No te vayas a equivocar, ¿cierto?, dejarlos prácticamente en orificio que no hay comunicación entre ellos, ¿ya? Y recuerda, nuevamente, disculpa lo majadero, pero no olvides la polaridad, ¿ya? Lado positivo, lado negativo. Entonces, básicamente ahora me queda conectar ese último tramo que está acá y llegar hasta ese punto para poder conectarlo. Entonces, lo que voy a hacer acá es nuevamente utilizar este cable de color azul que tenía previamente en el circuito y respeto que en esa línea vaya el terminal. Conecto acá y el otro terminal lo conecto acá. Entonces ahí tengo, ¿cierto?, la configuración ya completa del rectificador de onda completa con el filtro, ¿sí? Ahora básicamente me queda agregar, ¿cierto?, los terminales de entrada y salida. Entrada y salida. Para ser más gráfico acá, voy a ahí este no lo voy a borrar, pero lo decía que parece un poco más gráfico. Voy a cambiar esta tonalidad en rojo todavía aún para que te llame la atención, ¿cierto?, como estoy configurando esto. ¿Y esto por qué? Porque, ¿cierto? Bueno, como ya he utilizado anteriormente este mismo transformador, decíamos, ¿cierto?, que para establecer un orden en tu circuito, si bien no tienen polaridad, decíamos que el del lado derecho, mirando de frente al transformador, vamos a decir que va a ser la entrada de nuestro circuito, ¿ya? Y como tengo, ¿cierto?, conectado este extremo de jumper de color rojo, ¿cierto?, ya en mi entrada, por eso representé en color rojo, ¿cierto?, lo que estaba explicando, ¿sí? Y por supuesto el otro extremo del transformador lo tengo en color negro, ¿cierto?, que representa al final ese cable que está acá. Y básicamente, ¿cierto?, lo que va a significar que aquí, al tener entonces mi circuito, a tener mi circuito acá en este punto, yo conecto entonces el terminal, ¿cierto?, positivo acá, conecto el terminal positivo ahí, y el negativo, ¿ya? Por favor, cerciórate de cómo lo estoy conectando. El positivo, o perdón, en mi entrada de mi energía, ¿cierto?, va a ser por ese extremo. Y el negativo va a conectarse acá abajo. Cosa que quede en línea con estos dos, ¿cierto?, ese lado. Y ahí yo tendría entonces la
configuración adecuada. Ahora solo me quedaría, ¿cierto?, conectar esto y probarlo mediante un osciloscopio y por supuesto algunas mediciones que se puede hacer por medio de el multímetro. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, una construcción de un rectificador de onda completa con filtro. ¿Sí? Espero que te haya podido quedar claro algunos conceptos, ¿cierto?, importantes sobre este componente, ¿ya? Y entender, ¿cierto?, los terminales que estos tienen y la manera de conectarlo adecuadamente para evitar, ¿cierto?, algún problema en el posterior en el funcionamiento. ¿Sí? Recuerda, nuevamente, para llegar a esta configuración es importante que te asegures de haber realizado bien el rectificador de onda completa. ¿Ya? Después básicamente agregar el condensador, ¿cierto? Y listo. ¿Sí? Bueno, nos encontramos entonces en un próximo video donde explicaré ahí las mediciones que tú puedes hacer, ¿cierto? Y cómo cambió la señal prácticamente al agregar justamente el condensador. ¿Sí? Nos vemos.